Bien, estamos nuevamente en este ciclo que se llama Gente que no sabe nada por su 7ª edición, esta vez con alguien que sí sabe, porque trabaja de eso, Andrés Valenzuela. Andrés, muchas gracias por haber aceptado. No, por favor, gracias a vos por invitarme y pongamos en duda eso de que sé, ¿eh? Digo, vamos viendo. Ok, ok. Bueno, mira, siempre las primeras preguntas que hacemos es ¿a qué te dedicas en la vida real? En este caso es más sabido porque vos sos periodista, pero contame un poco cómo es ser periodista profesional, digamos. Eso está bueno. Ser periodista o trabajar de periodista está buenísimo. Yo siempre digo que me pagan por leer historietas, ver películas, escuchar música y hablar con gente con la cual de cualquier modo querría hablar. ¿Sí? Ok, O sea, está bueno. El único problema es que la verdad que el periodismo en general está medio devaluado y paga muy bien. Pero, aún así, vuelvo al otro. Me pagan por leer y ver películas. Era todo lo que yo quería de chico. Eh, Recibo libros muy bonitos, tengo acceso anticipado a películas y series. eh, y a veces digo, bueno, me voy a trabajar y me llevo un libro a la cama. claro. ¿Sí? O abro un videojuego en la compu. Está bueno ser periodista cultural en ese sentido. Eh, Tiene algunos sinsabores, como cualquier laburo, pero, pero está bueno. No voy a quejarme demasiado porque la verdad que amo mi laburo. ¿Y cómo es digamos, el trabajo de redacción? Es decir, fechas de entregas, limitantes de espacio en la cantidad de columnas, ¿cómo funciona en la vida real? Porque, digamos, nosotros que hacemos, digamos, el periodismo amateur, hacemos un podcast, dura 3 horas, y le metés, ¿viste? Y no pasa nunca, no pasa nada. Vos haces esa super mega nota y bueno, son 14 páginas. Bueno, en la vida real no funciona eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es? En- bueno, en la vida real tenés un limitante de tiempo y de espacio Ujú. que lejos de ser una contra, para mí terminas ayudando, termina siendo una gran virtud. Yo soy colaborador permanente en página, en otros espacios estoy fijo, o como columnista, o como conductor, pero yendo a página, que es lo que nos interesa. Laburando desde hace 15 años, lo que sucede es que yo a veces publico más que los redactores de piso, porque me pagan por nota y me gusta eso, ocupar 3 veces por día y Ujú. demás. Y yo le mando sumarios, directamente los mensajeo a mi editor con, che, está para entrevistar fulano, salió este libro, o hacemos algo con esto, me dicen que sí, me dicen que no, y avanzo. Ok. La fecha de entrega, lo que sucede con los medios gráficos, sobre todo los medios gráficos porteños especialmente, Ujú. es que la cartelera, la oferta cultural de Buenos Aires es brutalmente amplia. Claro. Entonces, aún si en página hubiera 8 páginas dedicadas a la cultura, que no es infrecuente, no alcanza para contar todo lo. Ujú. Entonces, lo primero que hay que saber es que cuando vos vas a proponer algo, que por muy copado que esté, puede que no te lo aprueben. Ujú. Porque este día hay 3 shows imperdibles, hay una Claro. entrevista exclusiva con fulano, o es jueves, hay estrenos de cine y la mitad de las páginas o más se las llevan las críticas de cine. Y forma parte de la naturaleza del espacio. Eh, Aún así, la web lo que nos ha dado es un poco de aire. Por ejemplo, el sábado salió una entrevista a Julián Peralta, un compositor de tango, que presentaba su último EP. Eh, pero claro, era sábado, estaba estallada la sección, fue una nota que terminó saliendo solo a web. Ujú. Sí, que está bien, mucha gente consume el diario por la web, llegó el papel, mala suerte. Eh, pero la nota estaba aprobada y se publicó. Digo, Claro. la nota salió. Después el limitante del espacio, eso depende un poco de cada medio.
A veces es un poco de qué valoración se hace de la nota y otras es, no sé, che, tal entrevista está buena, ¿te da para agregarle 40 líneas? Porque no tengo nota de tapa. Claro. Y entonces uno sale corriendo a agregar 40 líneas, ¿sí? A rescatar una pregunta que descartó porque estaba buena, pero capaz no tanto, o en mi caso, que descarté porque me rompía un poco el ritmo narrativo, llamémoslo así, que yo pretendo para mis notas. Yo tengo el capricho de que me gusta que la gente llegue al final de la nota. Ok. Es muy difícil. La mayoría de la gente solo lee el titular y la bajada con suerte. Entonces, hay, no voy a aburrirlos con tecnicismos, pero hay estrategias para, rompiendo con lo que dicen un poco los manuales de periodismo, hacer que un párrafo te obligue a ir al siguiente. En parte eso lo aprendí de leer historia. Y hay una cosa fragmentaria. El cliffhanger, ¿no? Eh, Digamos, esta cosa de que sutilmente sí, te invite a leer el siguiente párrafo. sí, exactamente. Que en la historieta lo ves en la última viñeta de cada página. Ujú. Digo, hay algo en general hay algo, una buena última viñeta de página, hay algo fragmentario, hay un deíctico, sea en las miradas de los personajes o en algo fuera de plano, que te hace ir a ver qué pasa después. Claro. Eso trato de llevarlo al modo a mis notas para construir un ritmo que haga que el lector, sin darse cuenta, llegue al final. Ujú. Em, y ya que estamos hablando de tu actividad profesional, ¿satisfacciones y frustraciones de eso? Uf, Pueden ser casos muchas, reales. muchas satisfacciones. Tuve que decirle a Mike Mignola que, bueno, ya era hora de terminar la entrevista, que tenía otro colega atrás mío. Claro, Mike Mignola tiene fama de ser muy amargo en las entrevistas, que no le gusta, que calculo que en la época de la primera película Hellboy vio demasiadas, le hincharon los huevos con preguntas boludas y no se copa nada, las hace por compromiso. Y no sé, pegamos onda por teléfono, esa fue una llamada a su estudio, creo. Fue hace ya muchos años. El diario está en la redacción de Constitución todavía, así que mejor no sacar de esa cuenta. Eh, pero le pregunté algo de los mitos folclóricos y de cómo él los incorporaba y se recopó. Y lo que de los 20 minutos pautados, yo calculaba que el tipo iba a querer hablar 10, hablamos como 25, una cosa por el estilo, y fue como eso, Mike, viene otro atrás, ¿eh? Después entrevistar a José Muñoz. José Muñoz es hipnótico. Yo la primera vez que lo entrevisté, la entrevista duró 100 minutos de grabación y mi primera pregunta aparecía al minuto 22. Cuando arrancó a hablar le dije, che, pero esto te iba a preguntar, ¿grabo? Sí, sí, dale. Y arrancó. Y después frustraciones, sí, siempre alguna entrevista que no podés hacer porque tiene la exclusiva a otro medio, o otro colega incluso del mismo medio, o que se cayó porque el tipo estaba mal de salud, o que el tipo era amargo, no sé, claro. y de Lil no fue una entrevista muy interesante. Y es un tipo a mí me super copa leer. Eh, qué sé yo, no sé, Will Smith me pareció medio un paparul. Es un, qué sé yo, es un tipo de estos escandalosos, que gusta hacer showman y qué sé yo, pero en cuanto le haces una pregunta en serio, se le ven los hilitos. Claro. Y eso me resultó decepcionante. Digo, había viajado a Brasil para hacerle dos preguntas, hubiera estado bueno una respuesta. Igual, nada, viajé a Brasil, estuve en la Comic-Con de San Pablo, digo, no me quejo, pero hubiera estado mejor que hubiera respondiera con un poco más de onda, ¿no? Ujú.
Ya que estamos hablando un poco de tu actividad y demás, creo que está bueno por ahí seguir por ese lado y después vamos a tu colección y cómo sos como coleccionista. Pero em, digo, yo creo que hay una relación, no sé si es tu percepción también, pero yo creo que obviamente página es el espacio que más cabida le da a la historieta en cuanto Sí. a difusión y demás, pero lejos. ¿Vos creés que hay una relación directa entre los lectores de página y la historieta y el gusto por la historieta? ¿Crees que, digamos, las notas tienen una llegada distinta que, bueno, obviamente que cualquier otro medio seguro, porque es el único medio comercial, digo, pero ¿crees que esas notas han ayudado a cimentar lectores? Mm, es una respuesta compleja. A priori te diría que sí y que no. Ok, El vínculo de página y por ende de los lectores de página con la historieta y con el humor gráfico viene de los inicios del diario. Si bien todos recordamos la revolución que en los 60 significó la página de chistes de Clarín, también es cierto que Página empezó a usar el humor tanto en los titulares como en fotos trucadas, digo explícitamente sí, trucadas, sí, sí. no truchadas, en tapa, o usar directamente ilustración en tapa, casi desde su comienzo. Y en la contratapa, Rep inició lo que hoy llamamos el humor gráfico de ideas, digamos, que después retoma Liniers, eh, y ya, bueno, ya sabemos cómo siguió ese camino estético después. Eh, por otro lado, estaba como, fue un tiempo editor, después columnista y contraportadista, Sasturain, ya sabemos Ujú. los vínculos que tiene Sastu con la historieta, y hay otro detalle no menor, que es que el jefe de sección de Cultura de Espectáculos es el sobrino de Aquiles Fabregat. Aquiles Fabregat fue jefe de redacción del humor, Claro. con lo cual es un tipo que empezó a laburar a los 18 en medios y creo que desde antes de saber leer y escribir ya tenía contacto Con el mundo con, con de la historietistas, con gráfica, el mundo de claro. la gráfica. Yo voy a ese editor y le digo, che, tengo para entrevistar a Albert Monteis, no le tengo que explicar quién es Monteis, Claro. no le tengo que explicar quién es Frank Miller, no le tengo que vender a Angoulême. Eso a mí me allana el camino muchísimo. Eh, bueno, ahora en Radar está como editor en jefe Martín Pérez. Martín Pérez escribió sobre esto durante mucho tiempo. Eh, entonces, cuando va Lautaro Ortiz, que además fue jefe de redacción de La Fierro, pone una nota, calculó que, no, digo, hay un primer escalón un primer Está obstáculo ganado, claro. que está ganado. Ujú. Eh, y el lector está acostumbrado. ¿Cuántos libros más se venden por cada reseña o cada entrevista que uno hace? No lo sé. Lo que sí sé es que un medio como Página te legitima. Claro. Página tiene eh, un prestigio, llamémoslo así, en el ámbito de la cultura. Eh, Después en el ámbito de la política lo discutimos y depende de la posición política de cada uno. Pero en el ámbito de la cultura es bastante indiscutido que Página tiene un prestigio. Y lo que permite es que vos como organizador o como gestor de un evento, por ejemplo, o como autor que se está presentando a una beca o lo que sea, vos presentás una nota de página y de pronto la expresión te da chapa no me gusta, pero en la práctica te legitima. Dice, Sí. este tipo sí hizo esta mujer sí hizo lo que dice que hizo. Eh, Entonces, me consta que hay eventos que a la hora de sentarse a negociar subsidios, o sentarse a negociar espacios con autoridades municipales, o provinciales, o estatales o nacionales, presentan una nota y
un artículo mío, una entrevista, lo que sea, y les resulta, Más no sé accesible, si más sí. fácil, pero claro, le da a los funcionarios que toman las decisiones como la garantía que, bueno, estos tipos sí laburan, fíjate, ya hicieron esto, y además capaz nos pegamos nosotros una línea en el diario. Claro, y me consta, me lo ha contado un guionista y editor que al momento de conseguir meter en la feria del libro municipal una sección de historieta, venían dando vueltas y 2 días antes de tener la reunión, la última reunión de los tipos, donde él calculaba que iba a decir, mira, no lo vamos a hacer, sale una entrevista con él. Además larga, doble página, fue como, le puse muchas ganas sin saber que estaba sucediendo esta negociación. Y le dijeron, no sabíamos que eras famoso. Tomáselo. Claro. No sé si él después vendió 5 libros más suyos por esa nota. Lo que sí sé es que le habilitaron un espacio y que ese espacio le dio lugar a no sé cuántas editoriales para ir a vender sus libros. Claro. ¿Sí? Eh, sí me ha pasado que gente que labura en una comiquería, cuando empezó sobre todo la página de crítica de historieta, me contara que iba gente a preguntar puntualmente por el libro, la nota central, en Camelot, esto, hace mucho, Hace 1000 años, ok. hace 1000 años, claro, y que los mandaba como a la vuelta, porque ahí no lo tenían, y los mandaba a la vuelta al Club del Cómic, donde sí lo tenían, mientras el jefe no lo tenía. No vamos a dar nombres, pero bueno, sí, contaron eso. Bien. Em, bueno, estamos, creo que cubre un poco la pregunta. ¿Y vos como coleccionista, cómo sos? Es decir, primero, para vos es más difícil porque la parte profesional y el hobby se mezclan, digamos, el lector y el periodista mezclan gustos ahí. Pero, ¿cuánto tiempo ocupa la historieta como hobby para vos? O sea, entre reseñas, lo que lees por gusto. Poquísimo, Ok, poquísimo. Yo tengo un problema. Yo tiendo a convertir casi todos mis hobbies en un laburo ok. y además colecciono hobbies Que compitan entre sí. que compiten mucho entre sí. Bien. Entonces, hoy por hoy el cómic no ocupa el centro de mi vida laboral. El centro de Ujú, mi vida laboral está en el tango. ujú. Eh, hay varios puntos en común entre el tango y la historieta argentina contemporánea. Los dos resurgen o se reinventan más o menos al mismo tiempo, ¿sí? Ujú. La historieta en el 97, el tango siglo XXI le podés dar la fecha de nacimiento en el 96, así que estamos ahí Están entre ahí. la primavera fancinera del 97 y la fundación del arranque en el 96, o el primer disco de La Chicana en el 97, hay nada, forma parte De un momento, de época eh, también. de un momento de época, Ujú. hay con las razones socioeconómicas que motivan las dos cosas. Eh, yo esto lo comentaba con un autor muy amigo hace un par de años y lo que le explicaba es que lo que me pasa en el mundo del tango es que soy un actor también, soy un actor activo. Claro. Si bien como periodista yo sé que acciono, ¿sí? sobre el campo, yo no hago historia, ni pretendo hacerlas, como me acusaron alguna vez. En el mundo del tango, en cambio, escribo sobre tango contemporáneo, pero además pretendo que en las milongas se baile tango contemporáneo y soy DJ de tango, ¿no? Uno de los pocos que hay, y se me reconoce y se me abrieron puertas laterales por eso también. Ujú. Eh, Claro, ahí aparte del trabajo de difusión,
hay una parte activa de ejecución, digamos. Sí, En el momento en que vos empezás, claro, pasaste a hacer ese paso, digamos. sí, hay una cosa, quizás hubo una etapa de cuadritos donde hubo algo más activo, Claro. más militante, llamémoslo así. Cuando hiciste las series, que estaba Dani Perrota y estaba la gente de Hotel, digamos. Eh, Sí, no, no estaba pensando tanto en eso, estaba pensando en una serie de artículos, por ejemplo, me acuerdo haber escrito una serie de artículos explicando por qué tenía sentido para las editoriales hacer prensa, de un modo más burdo. ¿Por qué tenía sentido para las editoriales regalarle libros a los periodistas especializados de medios grandes y no, solo incluso se a los tardó periodistas 15, no especializados? solo se tardó 15 años en llegar a ese punto. Sí, sí. Pero bueno, Eh, pero bueno, igual claro, cuesta. Hay muchas editoriales que no lo tienen incorporado como gimnasia, como práctica parte ni de nada su por el estilo. hacer editorial y que tenés que salir a correrlos. Pandemia mediante, que este año yo no pude ir a Crack Bang Boom, yo tengo que juntarme a charlar con editores para reconstruir esos vínculos por H o por B se fueron volviendo más laxos. Ujú, Eh, Antes me resultaba mucho más fácil mantener la regularidad de la página fija de crítica de historieta en el diario. claro. Eh, Hoy tengo tal volumen de laburo que algunos meses no llego. Digo, en este momento, el mes pasado no salió, por ejemplo, y tengo el 80% de la página hecha y no llego. Ah, Digo, la semana pasada metí 5 notas y esta tuve que decirle a mi editor, mirá, esta semana te voy a mandar una porque tengo que terminar otro laburo. Hoy igual a la mañana ya me estaba preguntando si podía hacer una nota y le dije, no, hoy, esta semana no. Eh, bueno, también hay un con algo de ejercicio suerte. mental, digo, el escribir no es que es, por más que uno tenga la gimnasia y demás, digamos, la producción de una nota lleva un montón de producción y proceso intelectual detrás. Es trabajo, digo, en el sentido de que hay que pensar un montón para poder plasmarla. Bueno, ahí diste en la tecla con, con algo. Mira, voy a volver a lo que me contaste con cómo soy como coleccionista. Yo básicamente compro en librerías de viejo, cuando compro historieta. Eh, Cuando me encuentro con algo que sé que debería tener en la biblioteca, que no voy a encontrar en ninguna comiquería, eh, y que además está más o menos accesible a mi bolsillo. Por ejemplo, hace un tiempo encontré un Crazy Cat. Le ¿No? entré, como, le tiré de cabeza. Hace una semana, un recopilatorio de los Vespi, esa serie de Grondona White Sí. en la UMI, que yo leía de pibe. Y así voy encontrando cositas. Lo que pasa que, volvemos también al comienzo, yo laburo de periodista, digo, ¿cómo con eso? La página de crítica de historieta, ponerle en el diario, la están pagando 5 o 6 lucas. Ujú. Eso significa reseñar 5 libros. Vos sabés cuánto están los libros. Sí, no, decímelo. Podemos calcular en cuánto quedaría en rojo si yo tuviera que comprar los 5. Entonces hay algo que yo no necesito que me manden el libro en físico. Digo, Ujú. tengo acceso a la tecnología. Un PDF me sirve perfectamente para leer. Lo que sí necesito es poder leer. Eh, entonces hubo un momento en el cual tuve que ponerme como regla propia que yo no laburaba con algo que tuviera que comprar. Yo compro por gusto, Claro. compro para mí, pero entiendo también
que sea difusión, sea que vendes 5 o 10 ejemplares más, o sea que te legitima para ir a pedir eso que hablamos antes, subsidios o lo que sea al Estado, eh, digo, no voy a pagar yo para difundir, Claro. ¿sí? Respeto mucho al que lo hace, Martín Pérez, por ejemplo. Él dice que no quiere sentirse en el compromiso de tener que hacer algo. Yo siempre digo, yo compromiso, no, el único compromiso que asumo es leerlo y hablar de eso de buena fe. Nada más. Porque después te puede gustar o no, te puede no gustar y entender que igual es buena, te Claro. puede gustar y entender que la verdad que está paga con alambre, ¿sí? Y que lo que te gustó es otra cosa, y está bien, es válido, es legítimo. Digo, los consumos culturales no son me gusta entonces es bueno. Claro. No sé, a mí hubo un run de los 2007, 2008 de Green Arrow, que la verdad que no tenía un fondo ni orden judicial, estaban todos los dibujos en recuadrados. Yo me reenganchaba leyéndolo, no sé. Ahora, lo veía un poco más serio y la verdad que no estaba bueno. Sí, Bueno, pero digamos, una cosa es el gusto personal o lo que a vos te llega por X motivo. Digo, eh, claro, claro, digo, si te lo pones a pensar de esa manera, el punk y musicalmente no tiene, digamos, el andamiaje que tiene otro tipo de música. Y te gusta por otros motivos, digo, por ponerlo de claro, alguna manera. Y totalmente. una historieta puede gustarte a vos por motivos personales y no ser buena, y sin embargo a vos te gusta. Digo, Sí, pasa. y a la inversa, por ejemplo, me pasa claramente la obra de Maitena no me habla a mí. Claro. Y yo no soy el público de Maitena, y está bien. Ahora la veo y digo, qué buena que es esta mina. Claro. Digo, y ves la trayectoria histórica y aún las cosas que le quedaron viejas, ponele, son muy buenas como desde lo formal. Y además llega a los lectores o a sus lectoras. Virus Tropical de Power Paola debe ser uno de los libros más influyentes de los 15 años. En la historieta argentina pero en la Argentina, seguro. Y hay cosas de dibujo que ponerle que podrían estar mejor. De hecho, a Corsi en su momento le dio can. Yo disentí mucho en ese momento con Acorsi, lo discutimos, no me acuerdo si en cuadritos o en su blog. Eh, y me parece que él lo que estaba perdiendo de perspectiva lo que Virus Tropical estaba contando. Claro. Cada mujer a la que quería leer el Virus Tropical terminó emocionada. O sea, claramente ahí hay algo que funciona y funciona muy bien como historieta. ¿Todos los planos estaban bien dibujados? No, la verdad que no importa, como vos decís. La verdad que los armónicos de los Ramones no son la cosa más elaborada. Sigue siendo una de las bandas más importantes de la historia, Claro. ¿sí? Eh, Yendo al tango. Y la verdad que D'Arienzo era un poco básico en cuestiones de ritmo. Más bien, en cuestiones de ritmo no, en cuestiones de arreglos y de orquestación. Andá a decir de un milonguero que no puede dar eso. A mí me quieren fusilar cuando digo que no puedo dar eso. Claro. Claro, funciona de todos lados. Es una vos escuchar la orquesta de Darío, es una maquinita. Hay algo que no es solo lo formal detrás, que tiene que ver con la Mm. ejecución, con lo que transmite, con esa noción de dispositivo. Sí, que es la relación que uno como lector o espectador establece con el producto cultural, que funciona. Claro. Hay una cosa, digamos, hay un aspecto intangible de las cosas que a veces interpelan de otra manera. A eso es lo Sí. que vas. Y vos, igual me quedé pensando, y esto era interesante, de que yo tengo la mala costumbre a veces de criticar libros y darles con un caño, entonces solamente me siento conforme con eso si es que yo lo compré. Entonces puedo hablar como lector, porque si lo recibí, siento como que es como ser un mal tipo. Entonces, cuando Eh, a veces yo cuando tengo alguna columna ahí en Pánico con Echoliadis,
prefiero decir, esto lo voy a decir como lector porque al libro lo compré, no me gustó. Porque si no, a veces me siento complicado. Mm, está bien, lo entiendo, no lo comparto. No lo Ok. comparto porque, primero, tu laburo como periodista debería respetarse. Ujú, ¿Sí? Eso a veces implica para los editores y los autores aceptar que el laburo puede no gustarte claro. y entender que no hablas desde la mala fe. Yo no soy de hacer muchas críticas negativas por dos motivos. Primero, porque no hay espacio. Cuando vos tenés poco espacio para publicar, dedicarle espacio a un libro que no está bueno es un desperdicio, Ujú, porque le estás sacando el espacio a un libro que sí está bueno y que sí estaría copado promover. Empecemos por ahí. Eh, es cierto que a veces señalar una falla formal de un libro se toma como una crítica tremenda y en realidad es como, no, mira, esto está muy bien, pero los diálogos se sienten un poco de cartón. Eso no lo invalida. Digo, hay mucha gente que le gusta leer diálogos de cartón. Digo, se siente cómodo con ese código. A mí me parece que habiendo gente con tan buen oído y capacidad para plasmar un diálogo que suene creíble, si me pones diálogo de cartón, no claro, me va a ocupar. claro. Pero eso capaz no invalida que el libro está muy bien dibujado, tiene posiciones de página osadas, o muy bien hechas, que el libro esté bien editado, digo, no invalida un montón de otras cosas. Eh, y me perdí un poco el hilo, pero volviendo al otro, eh, a ver, vos no podés recibir un libro con la garantía que te va a gustar. Claro. En todo caso, lo que podés hacer es, y eso me ha pasado, haber levantado el teléfono, todo como, che, la verdad que no me cierra por ningún lado. Ahora, lo que sí me pasaba en Cuadritos es que Cuadritos era dos reseñas y entrevista, o sea, terminaba hablando de 3 libros por semana. eh, que eventualmente alguna reseña negativa con todas las letras se colaba. Recuerdo alguna Yo que me recuerdo. putearon, que me putearon de todos lados. Incluso un colega que había hablado bien, me lo encontré en un bar de Lomas, y fue como, che, loco, a mí no me gustó nada. Y la leí 2 veces, o 3, no me acuerdo ya. Digo, y esas notas hiper negativas en general me insumen mucho más trabajo. Pero digo, Claro. no, capaz soy yo que lo agarré mal, dejo descansar un par de días al libro, vuelvo a agarrar, trato de ver si ahí están esas cosas. Eh, pero bueno, la verdad que eso ya no es un problema. Ya no reseño 3, 4 libros por semana. Entonces, como bueno, Me diste justo el pie para preguntarte por Cuadritos, em, porque marcó época, porque marcó un montón de tendencia en su momento, y porque yo era lector y en algún momento estuve como barra brava diciendo, el Cabo Sabino no se lee de esta manera, todavía lo recuerdo, y te recuerdo muy bien una nota sobre cómo leer a Gilgamesh con Dobello desatado. Eh, Entre otras cosas. Y también de que a través de tu blog lo conocí a Fernando Bis, que hacía República Gada, y hoy es casi un amigo ya a esta altura. Así que nada, ha tenido consecuencias de toda clase. Eh, Estoy acá para reclamar venganza, básicamente. No, bueno, está bien, contame ponete las cómo, pilas. contame un poco cómo fue la experiencia, cómo nació. Y bueno, vos incluso contás en el blog cómo, por qué decidís terminarlo, pero bueno, el público se renueva, así que podemos contar todo eso.
Bueno, el público se renueva, entonces empecemos por el principio. Yo acabé de terminar la pasantía en página, esto hace ya 15 años. Sí, yo entré como pasante el 1 de mayo de 2007, la terminé el 30 de abril de 2008, y cuando estaba por terminar, ponele que 4 días antes de terminarla, me agarra mi editor, me dice: Andrés, tenés abiertas las puertas para colaborar, conoces las condiciones. Aprovechar el nicho de la historieta, que acá nadie lo hace, lo Claro. necesitamos, y a vos te gusta, sabés si tenés los contactos. Yo solo sabía que me gustaba. No estaba muy seguro de saber, o más bien tenía la certeza de no saber, y contactos tenía 3 o 4. ¿Qué hace uno cuando no está muy seguro de saber y no tiene los contactos? Trabaja. Ujú. Y para el periodista, trabajar consiste en mandar un mensaje, esperar que te lo respondan y ver si quieren hablar con vos. Esto es el famoso ante la duda hay que perseverar, básicamente. Sí, el Claro. periodismo es un oficio, yo no lo Ujú. considero una profesión. El periodismo es un oficio, se hace laburando, no necesitas un título, ayuda a pasar por una formación formal, valga la redundancia, ir a una universidad o un terciario, lo que sea, donde profesionales del medio te tiren alguna Claro. punta. A mí me ayudó muchísimo. Hay cosas de la facultad que cada tanto se me escapan en una nota hoy, igual que se me pueden escapar fragmentos de los manuales de juegos de rol a los 15. ¿Eh? Una cosa Claro. no quita la otra. Uno en definitiva escribe siendo quien es. Pero lo que me encontré es con que necesitaba un espacio que me diera gimnasia para escribir, porque en el diario en ese momento iba a tener espacio para publicar 2 notas por mes, que era lo que hace un colaborador externo. A mí me blanquearon y me convirtieron en permanente, creo que 4 o 5 años después. Eh, Necesitaba generar contactos y necesitaba también aprender. Y en ese momento había muy pocos espacios para aprender historieta, y ninguno era aprender desde el punto de vista periodístico. Claro. Yo para dibujar agarro un lápiz y me saco un ojo. O sea que tachemos la parte de dibujar. Eh, Me metí al periodismo porque la verdad que soy muy vago para la literatura. El periodismo es cortito y te pone fecha de entrega. Si no tenés fecha de entrega, ¡ay, qué difícil! Ujú. Entonces, la verdad que no me interesaba ni hacer guión ni dibujar, pero me interesaba charlar con la gente que lo hacía. Y lo cierto es que aprendes un montón de entrevistar a 400 personas que hacen, porque ninguna está de acuerdo con los otros 399. Ni, Ninguna ve a la historieta de la misma manera. Y en ese cruce de miradas, vos te vas formando. Sobre Claro. todo te formás como crítico. Todavía hoy me cuesta el mote, pero bueno, lo terminé aceptando. Eh, pero aprendés en ese cruce de miradas a ver qué buscaba el autor al hacer eso, o qué sentido, o qué operación de sentido se produce con ese estilo gráfico particular, esa búsqueda, ciertos recursos formales. Incluso aprendés a ver cuándo, en ese ser autocrítico, ¿no? De preguntarte si estás leyendo bien la historieta que estás leyendo. Eh, Te doy un ejemplo boludo. Viste, hay muchos historietistas que tiran letras de canciones en los Sí. márgenes, y eso en general
no aporta. Si lo pensás, interrumpe la experiencia de lectura, salvo que el lector específico se agarre la referencia al vuelo, Y esté empapado sobre lo que se propone. claro, y conozca, se recuerde el tema, la melodía, el ritmo, todo, y además le guste. Claro. Es difícil. En general, es difícil que eso suceda y lo que hace, muy al contrario, es limitar tu universo de lectores. Mm, Eh, si vos haces una biografía de los Beatles, bueno, tiene un poco más de sentido. claro. Tampoco sé si me aporta mucho, pero tiene un poco más de sentido. Eh, porque me parece la historieta, digo, una de las grandes ventajas que tiene es que un dibujito atrás del otro contándote una historia. Si yo tengo que frenar, dejar el libro abajo, ir a Spotify o ir a Google, buscar a qué canción se refiere, escuchar un tema de 4 o 5 minutos, con suerte de 4 o 5 minutos, para después volver, Complicado. capaz es que ya tengo más de 40, soy padre y no tengo tanto tiempo, capaz con 15 lo hacía con más entusiasmo, ahora no sé. Bueno, pero esa idea, con la cual otro crítico puede no estar de acuerdo, y es totalmente válido, me llevó un tiempo de reflexión hasta llegar a él. Eh, bueno, eso fue la formación de Cuadritos. Digamos. Cuadritos fue un espacio formativo para mí, sé que también fue un espacio formativo para otra gente, me dio una gimnasia brutal digo, de estructura, no sé, de fecha de entrega autoimpuesta. Yo todos los martes a las 8 de la mañana está subida la reseña de los martes, los viernes lo mismo, y los domingos la entrevista. Entonces tenía que hacerlo, hacerlo. ¿Estuviera enfermo? No. ¿Me fuera de vacaciones? No. Claro. Y trabajar por Era un adelantado, vos te laburo. vas de vacaciones. Dejar todo listo. Era un laburo. Eh, y me parece que eso es fundamental. Incluso hay un momento en esto de la gimnasia, promediando el primer año de Cuadritos, si te fijas, las entrevistas pasan de ser directas a glosadas, a indirectas. Sí. En página me agarra uno de los editores y me dice, che, Andrés, está buenísima la nota. ¿Podés tratar de empezar a mandar las entrevistas glosadas? Porque todos nos las mandan indirectas y después el diario es un bodoque de pregunta-respuesta. Claro. Bueno, dale. Y Cuadritos fue un espacio también de práctica y de encontrar ese ritmo. Y una vez que lo encontré, me costó muchísimo volver a la entrevista directa. Que de hecho, me anticipo una pregunta, una de las cosas que me falta, no sé si a la historieta, pero al periodismo de historieta gráfico, eh, es abandonar la entrevista directa. La entrevista directa es la excusa perfecta para que la entrevista sea eterna y que el lector nunca llegue hacia el final y no se quede con una idea fuerte. Es Claro. digo, pensando en medios digitales, ¿no? Donde el espacio es infinito. Eh, la entrevista directa es la excusa perfecta para no agregar contexto más que al comienzo eh, y perder fuerza en la construcción de sentido. Digo, yo me reservo hoy por hoy la entrevista directa en el diario a tengo que resolver muy rápido esta nota en otro tiempo, Claro. porque básicamente desgrabás, empujás y mandás, y en 20 minutos tenés una nota de página completa hecha. Eh, o yo que escribo rápido, ¿no? Y si no, a dos instancias puntuales. Uno, cuando la secuencia del intercambio original es suficientemente entretenida como para que te garantice que
rompo un poco el ritmo de lectura con eso, vuelvo a despertar al lector y lo hago llegar hasta el final, o cuando quiero asegurarme de que lo que dice el entrevistado llegue lo más transparente posible, y que no haya ninguna suspicacia sobre pérdida del contexto. Claro. O Bueno, sea, justo la uso en yo las preguntas picantes. te iba a consultar por eso, porque, digamos, el glosar la entrevista, como decías vos, te permite también agregar tu propia subjetividad sobre la nota, ¿no? Digamos, tener el hilo conductor y manejarlo, y manejarlo vos, o agregarle como cierto ritmo que por ahí digamos, el diálogo intercalado uno a uno corta de alguna manera. Sí y no. Lo que permite agregarle contexto. Si querés, permite agregar subjetividad. La subjetividad siempre está en una directa también, porque vos nunca transcribís textual tu pregunta, porque Claro. está lleno de devaneos, viste en la charla, como, che, no me acuerdo que una vez al papel llega alguna vez declaraste tal cosa. ¿Por qué? Y vos las preguntas te está hablando un minuto, para darle al Claro. entrevistado también el contexto de por qué le preguntas eso. Ujú. Eh, y por otro lado, en el recorte que haces, todo esto pensando en el papel, ¿no? Y otra vez pensando en una de las cosas que critico de lo digital es que se copian las preguntas, y las preguntas y las respuestas enteras, y se termina siendo muy tedioso leer y van a pasar a la tercera pregunta, con suerte. Eh, pero en ese recorte también podés manejar el ritmo. También si te dieron una respuesta muy larga, podés meter una preguntita, una acotación tuya, aunque en el contexto de la charla efectivamente no lo hayas dicho, pero no cambia nada y da aire y permite que Para mantener el ritmo, la claro. voz del entrevistado, que en definitiva es lo importante, eh, se siga leyendo. Y digo esto de la voz del entrevistado porque el ejercicio periodístico, al menos es mi principal objetivo, yo trato de que cuando entrevisto a alguien, esa voz le llegue a la gente. Lo que digo, se supone que si entrevistas a alguien es porque tiene algo para decir. Si es un nabo o no tiene nada para decir, la verdad que es un ejercicio de futilidad insoportable, tedioso, preferiría estar jugando. Eh, entonces, si entrevistas a alguien con algo para decir, una voz interesante, la tratás de poner en primer plano. Eso a veces significa dar contexto para que el lector aprecie mejor lo que el tipo está diciendo o quien está diciendo. A veces es agregar información que no salió en la charla para que puedan ir a buscar su libro, su disco, película u otra serie, como que sea. Eh, para que se entienda por qué le preguntás por algo que parece medio descolgado. Digo, hay como un montón de factores, pero en definitiva, lo importante no es un periodista. Saliendo de las entrevistas, yendo a las reseñas. La verdad que a nadie le importa, y si le importa, pues no debería importarle si a mí me gustó o no tal libro. Yo trato de escribir diciendo, mira, el libro va de esto, la construcción formal es más o menos esta, y ahí vos como lector podés decidir si te copa o no. Y después si a mí me gustó o no, otra vez, caso Maitena. A mí, no un pelo. Ahora, es buenísima. Entonces yo te cuento cómo construye Maitena sus tiras, qué temas aborda, cómo los aborda, digo, su universo simbólico, qué sé yo, y vos después leyendo mi nota decís, bueno, ¿me compro un libro de Maitena o no me lo compro? ¿Voy a la muestra CCK o no voy? Spoiler, sí, andá porque está buenísimo. Aunque seas un tipito, ¿sí? Y no Claro. tengas ni idea de feminismo ni de problemas que sufren las mujeres en la sociedad todo el tiempo, anda porque es una lección de humor gráfico y porque además seguramente algo vas a aprender.
Pero eso, en mi nota, vos deberías poder decidir por vos mismo si ese producto cultural te interesa. De hecho, mañana o pasado tengo que entregar una crítica de cine, voy a tener que ponerle puntaje, cosa que detesto, Y viene para abajo. no, el texto se debería sostener digo, por sí mismo. Vos deberías de agarrar la crítica de cine y sin ver el puntaje decidir si te interesa ir a ver la película. Lo mismo con la historieta, o con la literatura, o lo que sea. No. Un 7, un 8, no me dice una mía. Claro. Interesantísimo. La verdad que me gustan mucho las cosas que decís. Suena como re lisonjero, pero digo, hay una parte ahí de cómo pensar el periodismo que por ahí es el lado amateur, que es mucho más de compromiso y de pasión, queda un poco nubilado a veces, me parece. Al menos como sensación mía particularmente. A veces uno queda ahí, viste, eh, muy fijo. Antes de saltar a otro tema y volviendo a cuadritos, eh, en esa época donde el blog era la estrella y había como 400 comentarios abajo de una nota, ¿recordás cosas graciosas, cosas tristes? ¿Recordás quilombos, eh, Eh, trifulcas populares de toda clase? Mira, a cuadritos lo que llevé fue un método de moderación que yo tenía en un foro de juegos de rol, que era básicamente te zarpás, se borra. Claro. Y lo que me di cuenta, o el orgullo que sentí en su momento, me enorgullecieron varias cosas. La primera es que en general se discutía con mucha altura, con fervor, pero con argumentos. Y la verdad que, digo, deben haber sido menos de 50, ni siquiera menos de 20 los mensajes, los comentarios que tuve que borrar por violentos o desubicados en 5 años. Me parece bastante bueno. Después, otra cosa que me copaba de cuadritos es que aunque no comentaban mucho, me constaba que tenía muchísimas lectoras mujeres. Ujú. Eh, Era un espacio donde, por ejemplo, a la historieta hecha por mujeres o orientada a lectoras mujeres, no se le decía historieta argolla friend. Claro. Entonces, ya eso hacía que un montón de lectores dijeran, bueno, somos seres humanos, bien, claro, ¿no? Somos seres humanos completos, algo es algo. Y después, como yo en definitiva escribí ahí como, como hubiera escrito esas mismas notas para el diario, el resultado era que mucha gente que no se sentía del fandom comiquero se acercaba a leer Claro. y descubrió un montón de la otra pata de la historieta que si no solo queda encapsulada En el fandom. en el mundillo, Claro. claro. Entonces esas tres cosas me llenaron de particular orgullo. Me gustó mucho hacer los brindis de cuadritos que se hacían cada aniversario. Fueron 2 o 3, pero la verdad que estuvo bien. Y después el espacio me dio todo lo que pretendía y un poco más también. Yo Digo, estaba en el interior, yo soy de Junín, provincia de Buenos Aires. Entonces, yo leía los brindis y me daba una envidia bárbara. Pues yo quería estar ahí, estaba a 300 kilómetros de distancia y me imaginaba una fiesta, todos medio dibujando, qué sé yo. Em, eh, no dibujaban nada, se tomaban hasta el agua de los floreros. Después nos íbamos a comer una pizza y a seguir tomando, cosas que podía hacer con uno con 30 años, ¿no? Menos. Menos de 30, ahora que pienso. Wow, ¿cuánto tiempo? Eh, pero sí, no era una instancia para dibujar. Sí, hice un par de muestras. Me acuerdo una en LDF,
otra en Moebius con Caro Chinaski y Clarita Lagos. Eh, Nada, me dio muchas satisfacciones, hice mucho más de lo que esperaba, recibí mucho más de lo que esperaba. Eh, Mucho de lo que soy como periodista hoy se lo debo a Cuadritos, pero también es cierto que en ningún momento había cumplido una etapa. Claro, Digo, una vez que a mí me blanquean en el diario, que lentamente empiezo a escalar la cantidad de notas que publico por mes, y ya no son dos, ya de pronto son 7 u 8, y después van a ser 10, 11, 12, y hoy mi promedio son 11 por mes. claro, el tiempo para eso Eh, empieza a menguar y empieza a claro, transformarse en un esfuerzo. Pasa, claro. claro. Y después, bueno, ahora estoy separado, estuve casado, tuve una hija, digo, me metí en el tango, ¿sí? Digo, son todas cosas que también te empiezan a consumir tiempo. Y si bien cuando decidí cerrar Cuadritos, no estaba casado, no tenía una hija, y sí sentía que se me estaba transformando en un peso el Claro, espacio. Y que no lo estaba, no solo no lo estaba disfrutando como al comienzo, sino que me estaba costando llegar a mis propias deadlines, y que muchas veces decía, ¿y esta nota la hago para el diario o la hago para Cuadritos? Y la hago para el diario. En claro, definitiva, me pagan. Y bueno, y me quedé sin tiempo para preparar la entrevista de domingo. ¿Qué hacen? Si bien durante un tiempo la dibujé eh, haciendo los bonus tracks de las notas que salían en el diario, en general yo hacía unas preguntas extra que sabía que no iban a entrar en el diario para hacer 3 4 párrafos eh, extra y darle como un mimo a los lectores. Pero bueno, entonces se empezó a acumular eso, y en el medio además apareció el tango también, ¿no? El tango es muy nocturno, son, claro. para un patadura como yo te exige concentrarte dónde pones una patita delante de la otra, eh, y si bien ahora no estoy haciendo tanto, en su momento me quedaba 4 veces por semana, Claro. ¿no? Em, bueno, recuerdo también que vos tuviste un momento, tuviste historietas, estuvo Erika Villar, que hizo Contratiempos, que era espectacular, una de las grandes historietas de la década, diría yo. Y también estuvo Dani Perrota con Enríquez haciendo Lo Subterráneo. em, Nada, impresionante también. Bueno, Dani hoy por hoy colabora en Cinerama con una historieta, así que está todo en familia, digamos. Em, y sacándote de Cuadritos, vos durante un tiempo largo, y supongo que hasta el día de, bueno, vas a seguir en contacto con Crack Bam Boom, moderaste 1.000 millones de entrevistas, tuviste radio, online, todo. ¿Cómo es la... A ver, obviamente yo siempre pregunto acerca de eventos y qué le falta y qué no. Vos sos parte, entonces está bueno por ahí tu mirada en cuanto a la experiencia Crack Bam Boom. Uf, primero matizo lo de soy parte. Ujú. Hasta mi ausencia este año, sí es cierto que era el único invitado con asistencia perfecta, hasta que falté este año por cuestiones familiares. Eh, yo formo parte del comité un poco pretencioso, del grupo de preselección o el jurado de preselección de los premios Trillo, y tengo una relación con una pata adentro y una pata afuera con el evento. Por un lado es un evento que para mí es casa, Mm. y voy a tratar de no emocionarme, pero eh, yo sé que uno se agota, labura con un galeote, terminás fundido y probablemente volvés enfermo, crack, bam, boom. Para mí es uno de los momentos más lindos del año. Y en algún momento de separación, hace mucho tiempo,
Me recuerdo preguntarme, bueno, ¿dónde fui feliz este año? En Rosario, me saqué un pasaje y me fui 5 días para allá. Me reencontré con algunos de los organizadores que me cuidaron, me tomaron un montón. Y eso para mí es impagable. Ahora, también me ha pasado de publicar un balance y después me agarran, che, Andrés, estas líneas no nos gustaron o son un problema. Bueno, pero pasó eso. Claro. Digo, yo lo tengo que contar. Más allá de que global, Dios, ¿cuántas ediciones fueron? ¿11? Exacto. Bueno, 11 ediciones significa que yo de Crack Bam Boom saqué más o menos entre notas de anuncio, entrevistas dominicales, balance y entrevistas que hice ahí, saqué después, fácil 40 notas. Mm. Eh, si no más. Porque en la época de cuadritos, además, hacía entrevistas a destajo. Más todos los libros que yo me traía de ahí, después se convertían en reseñas, en páginas críticas y demás. Con lo cual, para No, mí, claro. más allá de, claro, más allá de lo afectivo, Crack Bam Boom es un eje central en mi laburo como periodista. Y me parece que debería serlo de cualquiera que pretenda hablar o escribir sobre, porque es el evento que espera a toda la comunidad todo el año. Ujú. ¿Cuánta gente se puede dar el lujo de estar ofendida por algo de un Crack Bam Boom? Te diría que ninguna. Y si alguno se hace el ofendido, pues se pierde. Claro. ¿No? Es como, no vas al principal evento de historieta del año. ¿Por qué? Porque no me gustó como me miró un organizador hace 6 años. Bueno, fíjate que van 30.000 personas. Capaz no te lo cruzás justo a esa persona. Y capaz la persona ni siquiera está al tanto de tu enojo y cuando vos, si se te ocurre pedir una charla para presentar tu libro, qué sé yo, hacelo en tiempo y forma y te la dan. Eh, si bien, nada, sabemos que tienen que priorizar y tal, porque el tiempo de charlas son limitados, los recursos humanos son limitados, cuerpo de 5 o 6 personas que moderen. Yo sé que cuando les dije, este año no puedo ir, muchachos, les hice un agujero enorme. Eh, entonces, como bueno, no todo el tiempo podrá salir todo, pero la verdad que es un esfuerzo descomunal para hacer un tremendo festival de historieta. Y lo mismo podría decirse de dibujados que acabo de terminar. Lo mismo podría decirse de un montón de eventos más chicos, más grandes, que aportaron lo suyo. Eh, en particular, Crack Bam Boom a mí me dio muchas alegrías, me cuidaron mucho, también me entendieron desde el minuto uno qué necesitaba yo para laburar. Claro. Eh, claro, Vital, vital para poder hacer un trabajo como ¿no? corresponde. ¿Qué necesitas? Y un lugar donde poder dormir y conectar mi internet para mandar las notas. Listo. La verdad que un periodista de viaje no necesita mucho más que eso. Eh, pero bueno, me pagan pasaje, alojamiento, les modero unas charlas y me dan acceso a los entrevistados, siempre. Eh, yo sé que Frank Miller lo entrevistamos, creo, 2, 3 periodistas. Uno fui yo. Eh, y siempre hay una preocupación de su parte eh, porque yo me sienta cómodo laburar. En cualquiera de mis roles, como moderador de las charlas, periodista de página. Eh, pero bueno, también entiendo que a ellos les sirve, ¿no? Que les sirve que a la municipalidad también les sirve que Página 12 saque 3 notas en cada Claro. edición. O mirá qué bien que está este evento. Eh, a ellos les sirve también para hablar con funcionarios, a mí me sirve en el diario. Digo, nos sirve a Pero todos. la pregunta clave es, después de 5 días de 4 días de moderación, ¿cómo queda la voz? Yo mierda.
Yo hecho mierda. recuerdo como el último día ya tratando de, con el alma, moderando con el alma. Sí, básicamente sí, igual mucha agüita, ¿viste? Qué sé yo. Ponerme a hacer radio en los últimos 2, 3 años me dio un cachito de training. Lástima que no lo pude poner en práctica todavía. Pero el training me dio. Lo que sí tengo es mucho la gimnasia de la pregunta y la repregunta y poder llevar una charla. Eh, También es cierto, los primeros años de Tracapú eran más intensos en las salidas nocturnas, se dormía muy poco, al cuarto día se llegaba como se podía, Como pero podías, claro. la boga del domingo al mediodía era sanadora, era terapéutica, y nada, el último es un esfuercito más. Sabés que vas a llegar a tu casa, vas a ir a la farmacia a comprar amoxicilina para recuperarte, y bueno, nada, una semana más tarde resucitás. Bueno, vamos a salir de Cramón para volver después al cierre de la entrevista, pero inventámonos en lo que nos compete, que es la historieta argentina. ¿Cómo ves el panorama actual de la historieta argentina? Digo, ¿qué cosas te... Antes que eso, hablemos de algo. ¿Qué buscas vos en una historieta? Es decir, ¿qué cosas son las que te llaman la atención para decir esta historieta me gusta? Eh, O sea, no estamos hablando del aspecto formal, que esto que hablábamos de que si, de identificar que si es de calidad o no, pero digo, ¿qué cosas son las que a vos te interpelan como lector? Eh, bueno, son dos preguntas distintas, muy distintas. Primero te diría que en una historieta no busco estrictamente nada, Ujú. o yo no voy a los productos culturales a pedirles o reclamarles nada. Me parece que ese es un mal de época, que es una cosa de... El famoso me arruinaron la infancia, porque hicieron una remake de algo y vos fuiste a reclamar de que fuera como en tu infancia. No, ¿sabés qué? Volvé a ver los Thundercats y fíjate que la intro esa que chiquitos nos parecía súper dinámica y copada es un bofe. Me partió el corazón cuando la vi, ¿eh? La intro original de los Thundercats era un bofe. Bueno, mala leche. Ahora, la remake no tiene por qué arruinarte la infancia. Si vos fuiste a buscar tu infancia, la remake, El problema es capaz, tuyo, claro. capaz el problema es tuyo. Eh, Es cierto que a veces algunos productos culturales se proponen y se te presentan como soy lo que viene a ocupar este lugar y ahí fallan. Por ejemplo, House of the Dragon, ¿no? Viene a ser como la precuela, lo que te devuelve Game of Thrones. Y se queda corta. Si no me hubieras vendido eso, lo hubiera disfrutado muchísimo más, probablemente. Acá se me queda corta. Ahora, no sé, hace poco vi Barbán, una alemana en Netflix. Nada, bárbaros y la ocupación romana y qué sé yo. Estaba bien. Si yo hubiera ido a verla esperando a reemplazar a Game of Thrones, y no me hubiera gustado. Hubiera salido diciendo esto es una mierda. Fui a ver qué me proponía. Me proponía una historia sencilla, más o menos bien contada, bien actuada. Listo. Ok. ¿Me emociona? No, pero la verdad me entretuvo. Fueron 2 temporaditas. Estuvieron muy bien, birrita mediante. Nada. Para el historieta aplica lo mismo. En todo caso, lo único que le pido es que me entusiasme como para llegar al final, Ujú. ¿sí? Porque si no, la voy a sentir como mucho más trabajosa Que te después. entretenga puntualmente, eso es lo que estamos pidiendo. No, no necesariamente. Por ejemplo, me- y esto, ¿en qué cosas te interpela? A mí me gusta mucho, me interpela mucho la historieta documental. Ujú. Por ejemplo, Notas al pie de gas, ¿sí? De Joe Sacco. Me encanta. Por momentos es muy tedioso. Llega un momento alrededor de la página 300 donde ya no distinguís un árabe dibujado del otro. O sea, ahí hay problemas formales, si se quiere. Ahora, como libro, está buenísimo.
Yo lo que no puedo hacer, de hecho no hice cuando la reseñé, es recomendársela a todo el mundo. No es una historieta para todo el mundo. A mí me interesa porque me interesa la historieta documental, ¿sí? O se me fuera el nombre, hay una historieta sobre historieta y cultura de Tienda Bodó. Hermosa, bellísima. Y si no te gusta leer sobre la cosecha de los vinos o sobre la entrada de imprenta de un libro, capaz no te copa. ¿Sí? Ahora, a mí me copa la historieta documental. Dame eso. Me encanta. Pero no le estoy pidiendo a todos los libros que sean historieta documental. Porque ahí la cago como crítico. Es más, yo cada vez me cuesta más, pero trato de, tanto en la página de crítica de historieta como en el balance de fin de año del diario, igual que los 100 cuadritos, al hacerlos recomendados, que haya un equilibrio de distintos géneros, distintos estilos gráficos, que haya mujeres y disidencias representadas. Digo, trato de que haya un cierto balance. A veces en esa representación quedan afuera cosas que formalmente pueden ser mejores que otras, pero yo quiero tratar de que lea historieta a la mayor cantidad de gente posible. Digo, si tengo una militancia periodista, es eso, que la historieta llegue, que cada persona pueda encontrar una historieta que le hable. Mm. Y eso no lo logro hablando solo de historieta, solo de historieta. No a todo el mundo, o solo de historieta documental. Porque no a todos nos gusta no a todos nos interesa, nos interpela. Y como te decía antes, al lector le debería chupar los huevos, tono. Está muy bien. ¿Qué es eso? Andrés Valenzuela, ¿quién es? No sé, fíjate, mirá la cara Gil que tiene. Bueno, y digo, hablando de que ese es el balance y demás, ¿cómo ves a la historieta argentina actual? Yo la veo bien. Ok. Siempre atada Sí, con como alfileres, ¿no? Digo, pero el país vive atado con alfileres. Entonces, no es que es un caso excepcional, está todo el universo cultural floreciente, la historieta se cae. No, la verdad que no importa qué medio agarres, todo el universo cultural argentino está agarrado, arañando las paredes y tratando de no caerse. Por otro lado, una de las ventajas de tener una relación tan estrecha con el público directo, una escala de producción todavía pequeña y manejable, es que los vaivenes económicos se pilotean. ¿Sí? Si vos sos Grupo Planeta y un vaivén económico hace que en lugar de 30 novedades por mes pases a sacar 5. claro. Lo vi en las gacetillas durante toda la pandemia. Con las historietas, una vez que se acabaron eso, siguieron. Sí, ni hablar, Eh, ni hablar. Y tardaron muy poquito en acomodarse. 3, 4 reaccionaron, meses. muy, Sí, reaccionaron muy bien. En todo caso, voy a ser muy polémico, voy a decir, lo que le falta a la historieta argentina es ser más cara. Chan. Vos, Eh, Chan, todo el mundo polémicas lee, declaraciones. no, la historieta tiene que ser más barata para llegar a más gente. No, no por varios motivos. Primero, aún hoy los libros siguen siendo un artículo o suntuario, no digamos de lujo. Digo, Suntuario. no es, Gran me compro palabra, un gran yate palabra. o la última historieta de Hotel de las Islas. No, pero entendamos que quienes consumimos historieta, en general pertenecemos a la clase media baja, media alta, pero estamos por ahí. Eh, algunos las compran con más esfuerzo que otros. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, los costos de producción de la historieta, los costos de producción de la literatura son muy distintos. Los costos de producción de la historieta son notablemente más caros que los de la literatura. ¿Cómo puede ser que vamos a hacer una librería y salga más caro un libro con letritas impreso en un papel chot, que son eso, solo letritas, salga más caro que un papel, que un libro a todo culo de historieta?
no tiene ningún, desde un punto de vista financiero, no tiene ningún sentido. Primero. Y segundo, esos 500 pesos menos, ponemos la historieta, No te marca para una el puesto, diferencia. Exacto. claro, no hacen una gran diferencia para el lector, y a la hora de entrar a imprenta, vos vendiste 100 ejemplares más de 500 pesos, de golpe son 50 lucas. Es mucho más fácil volver a entrar a imprenta con tu siguiente libro. Claro. Entonces, me parece, y esto me peleé con amigos, Son editor, discusiones de asado esta, ¿no? Tipo, sí, y discusiones de chateo. No, ve, macho, me estás poniendo muy barato. No, pero yo creo que se venda. Sí. ¿Y cómo sacas el siguiente libro? Bueno, cuando venga todo esto puedo sacar el siguiente. No, no. Hay un saber hacer editorial que se enseña. Hay una carrera de edición en la UBA, hay carreras de edición en otro lado que te dicen, te arman el esquema de negocio. Y no es que solo que funciona chupándole la sangre al autor. claro. Digo, la imprenta se lleva un costo brutal, la distribución en las librerías, otro porcentaje enorme de las ganancias, y lo que queda malamente se lo reparten el editor y el autor, en el mejor de los casos. Ese cálculo te tiene que dar que al menos el costo de imprenta se tiene que saldar vendiendo X parte de la tirada. Porque además tenés que asumir que vos no vas a tardar tu tirada. Es muy raro sacar un Agotar. libro y reimprimir, agotarlo. En la historieta pasa bastante seguido. Pero tiene que ver también con los volúmenes, me parece. Con los volúmenes, ¿sí? No creas que en el mundo de la literatura los volúmenes son mucho más grandes. La mayoría de los libros, salvo los bestsellers, tiran entre 1000 y 3000 ejemplares. En general para abaratar costos. Y después los saldan. Si vos tenés la guita para entrar directamente a imprenta, vos vas a publicar aquí Calcaterra, Claro. ¿no? Ponele. Tiene mucha obra aquí que no debe ser difícil convencernos. Casi todos lo publican. Los hechos lo demuestran, que no es muy difícil Claro, convencerlo. hola, hola Quique, si estás viendo la entrevista de ese lado. Vos sabés que aquí Calcaterra, mal que mal, vas a vender. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a publicar? ¿Vas a imprimir 300? O sea, vas a tratar de imprimir, digamos, 1500. Claro. Y si tenés la guita publicada, imprimir 1500, porque le vas a sacar mayor margen de ganancia y eso te va a permitir publicar más libros después. Me parece bastante básico, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? No es como que te estoy tratando de explicar que es un agujero de gusano, poniéndome a hablar de física cuántica. Es como, mira, imprimir por cantidad te sale más barato, qué sé yo. Sí, está bien, vas a tardar más en vender 1500, pero con que vendas 500, capaz recuperas tu costo y estás hecho. Después te quedan 1000 más para sacar ganancias Claro. y mandarla a periodistas, ¿no? Ya que estamos. Antes de pasar a la antítesis de esta pregunta, uno de los leitmotiv de toda esta serie de entrevistas era de que le falta a esta Argentina la eh, mesa que vos moderaste, en la cual faltó que se tiren tomates podridos, cosas por el estilo. Es la única nota, la única moderación que está subida a YouTube. Todo el mundo la recuerda y todo el mundo que hace periodismo va a ella a beber de distintas cosas. Pero bueno, ¿qué Yo recordás pensé vos que iba a dar piñas ahí. Sí, sí, qué, un qué- momento se puso áspero. qué recordás de todo eso? Eh, recuerdo, recuerdo sobre todo que, no sé, en un momento se puso espesa que tuve que parar de hacer carro. Recuerdo mucho mis ganas de participar como panelista, Claro, porque digo, así como he reflexionado en estos 15 años sobre periodismo, también he reflexionado mucho sobre la historieta y esta pregunta es una constante. ¿Qué le falta? Por ejemplo, ¿viste? Muchas veces se dice que le falta difusión. A mí me pasaba mucho, no sé si a vos te pasa, que
entraba a los comentarios de Cuadritos y dos, pero creo que no pasaba semana, sobre todo al comienzo, después, pero al menos una vez al mes seguro, un comentario de no, a la historieta le falta discusión, yo no me entero qué libro sale. Lo estás leyendo acá, lo estás comentando acá, te anuncio los lanzamientos todos los meses, los reseñas. ¿Cómo haces para no enterarte si estás comentando acá? Claro. Yo no quiero hablar del lector, pero a veces no es que falte difusión, porque vos estabas sobre historieta en su momento, Pencho, bueno, estaba yo, Acorsi, está en Radio Ciudad, se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a acordar, el chico también está en Hotel de las Ideas. Bueno, nada, hay como, está Anaí Blue Sí, con hay un montón de ofertas, Uber, digamos. digo, hay un montón de espacios. Si no te gusta leer, tenés podcast, tenés videos para verte, opciones acarradas. Si no te enteras, capaz es porque no te interesa tanto mover el oro. Claro. Es como una primera opción. Después no podés ir por la calle obligando a la gente a las reseñas. No está bien, podés ir preso a hacer eso. Entonces, capaz lo que falta no es discusión. No sé, faltaría una nota en La Nación. Sí, estaría bueno que La Nación, a mí me encantaría o tener que competir con La Nación o con Clarín, con Infobae, a ver quién saca la sección de crítica más pulenta. Y la verdad que no lo hay. Bueno, Perdón, yo quiero decir esto. Infobae publicó 3 notas sobre historieta de Julio Lagos, en toda su historia. Eh, Dejémoslo alguna ahí. nota suelta más hay, alguna nota suelta más hay. Eh, Después, a ver, depende a quién le hablemos. Hay libros de poesía con mucho prestigio que no venden 300 ejemplares. Claro. Hoy por hoy sacas una preventa y 200 ejemplares colocás, si no más. Eh, de hecho, hay preventas que empezaron a poner un límite, ¿sí? De tantas preventas. Porque después ya, bueno, vamos Claro, haciendo la laburo. no queda circuito después. Claro. Eh, no sé digo, vuelvo a esto, no sé si la parte de discusión es la que falta. Sí falta que algunas editoriales se profesionalicen en cómo hacer prensa y difundir. eh, Esas cosas capaz sí, faltan detalles, faltan ajustar cosas. No creamos tampoco que en las grandes editoriales, o con las cosas, se manejan todo tan prolijamente como uno creería, digo, Claro. haciendo la tienda, a veces también falla, mucho. Eh, pero bueno, eso. Me desvié mucho de Y tu pregunta, perdón. no, pero perfecto, perfecto, porque da pie a repensar. Y la antítesis es qué le sobra a la historieta argentina si es que algo le sobra. Porque siempre le podemos poner un poco más de pimienta Putería, a esto. putería. Yo 2x3 digo que el universo del tango me parece muy sano. La gente del mundo del tango me mira como si fuera un marciano. Claro, El problema es que yo he circulado por el mundo de las artes plásticas un poco, antes de salir horrorizado. Cuando me meto lo hago con pavor y conozco muy bien el mundo de la historieta. ujú, Entonces, al lado de eso, el mundo del tango, donde mal que mal, hay un montón de organizaciones colectivas, de gente que labura en pos de eso, de un de beneficio colectivo, mantenerlo me parece funcionando, claro. bastante más sano. Acá las pocas experiencias colectivas que hubo se desdibujaron por obvias disputas personales. Fran López un día me dijo que, un día hace 15 años, que lo que tenía el universo de la historieta es que no tenía plata. Entonces se peleaba por lo que quedaba, que era un cacho de prestigio.
El mundo del tango cree que no tiene plata, pero mueve mucha más guita, sobre todo para quienes pueden hacer giras por el exterior. Ya hay bailarines que se van 6 meses de gira al exterior, dando clases por Europa, Estados Unidos, Asia, o sea. Hay bandas que se van, sí, uno lo ve, igual desde acá lo ve re grandioso, eso pasa por el orto. Duermen una noche, cada noche en un lugar distinto, cobrando más, o qué sé yo, se compran el orto laburando, vuelven con billetitos de colores. No está mal igual. No, no, para nada. Pero eh, está más difícil la cosa. O más bien, o hay más guita. En el mundo de la historieta no hay más gastos que ingresos. Entrar en preventa sale muy caro, hacer un libro toma mucho tiempo y encima estás solo en tu casa. Es un garrón. En el tango al menos te abrazás, qué sé yo. ¿No? Hablando sobre tango, yo tenía un compañero de trabajo, Peter Bramer, que le mandamos un saludo, no lo va a escuchar nunca esto, pero Pero lo mandan igual. él es alemán y se vino para acá, se enamoró de una chica que bailaba tango acá y tuvieron durante años un circuito en el cual turistas alemanes venían a aprender el tango y ellos les enseñaban y lo llevaban de milonga en milonga. Y iba a trabajar sin dormir, hecho una piltrafa humana. Pero sí, circulaba un Era montón de feliz. plata. Sí, Era- obviamente, venía contento a Sí, yo no trabajar. sé si es ganás un montón de plata, pero vivís de eso. Digo, hay Claro. gente que vive del tango. Vivir de la historieta es bastante más difícil. Yo puedo decir que buena parte de mis ingresos corresponden a la historieta. No en el mismo porcentaje que antes, pero bueno, sucede, digo. Pago más de un pollo gracias a la historieta. Muy bien. Eh, pero me parece que tampoco me voy a poner en idealista, y si todos nos quisiéramos un poquito más. No, boludo, ese no. Pero sí me parece que entender que hay ciertas cosas de la historieta como industria cultural que necesita que por momentos aceptes trabajar y trabajar bien, de buena fe, con aquel o aquella que la verdad que no te cae muy bien, que incluso te peleas un par de veces en el cambio, en algún evento, pero que la verdad que necesitan laburar juntos para seguir adelante. Digo, Claro. en ese sentido me parece que cosas como la distribuidora Che, que se armaron varias editoriales y no se quedaron en el kiosquito propio, sino que abrieron el juego a casi todo el ambiente, una gran noticia. Digo, sí, me parece que la cosa va por ahí. Va por ahí y no en tratar de encapsular el kiosquito propio. Eh, digo, nos consta que a Sí, un montón de gente le coparía tener y ser dueños del único espacio de crítica histórica. Yo te pido por favor que haya más. Digo, yo quiero la competencia. Parece que así la historieta va a crecer. mm, Y si la historieta crece, yo salgo ganando. Porque voy a traer más libros, más gente para entrevistar y reseñar. Sí, bueno, digo, a mí me pasaba cuando empezamos con Cinerama, en el 2012, arrancamos. Sí, que al principio éramos casi los únicos que hacíamos fanzines de historieta argentina. Y yo desde hace unos años eh, empiezo a pensar cada vez con mayor alegría esto de que, bueno, por ahí no es tan necesario ya porque hay un montón de otros que lo hacen. Entonces, es- digo, la oferta y toda esta actividad que se ve últimamente ayuda mucho también a que se conozca y más voces es mayores niveles digamos, de complejidad. Menos voces, el mundo se limita a la visión de cada uno. Entonces, em, creo que algo está pasando que es muy bueno. Te pueden gustar o podés discrepar del punto de vista del otro, pero que exista esa voz y que se exprese es mejor a que no. sí, totalmente. Además, bueno, vos me decías, menos voces es más limitado. Yo no sé si es necesariamente más limitado. Lo que sí sé es que hay menos posibilidades de que sea más rico, Claro. porque dependés del voluntarismo de esos pocos tres o cuatro que hay.
Si vos tenés muchas voces hablando y esa gente quiere destacarse de algún modo, se tiene que poner las pilas. Ponerse las pilas puede asumir formas muy distintas. Puede ser editar videos que sean graciosos y que la gente los vea por eso. Puede ser que vas a decidir orientar tus videos o tu podcast o tus textos a los lectores de manga o a los cosplayers o a lo que miércoles sea. Podés ir por la otra, decir, no, no, yo no aspiro a llegar a 10.000 lectores, quiero 400 sesudos. Bueno, ahí haces análisis sesudos y trata de que todo. Digo, entonces, quien necesita o busca un análisis sesudo va para ahí, quien solo quiere leer sobre el último manga de Ibrea va al otro lado, digo. En general, los medios forman lectores, pero también los lectores buscan el medio que le hable a Exacto. ellos. Entonces, vos construís un medio, Cinerama es un medio, cualquier podcast, blog, lo que sea es un medio, vos lo ponés, le das un perfil. Si lo pensás, en general sale mejor. Si no, te va a salir naturalmente. Pero en general es mejor pensarlo, ver qué está faltando y qué podés aportar vos. Eh, y, y bueno, y lectores van a aparecer siempre, o espectadores o escuchas van a aparecer. Eh, lo que pasa es que, bueno, si vos haces lo mismo que están haciendo otros días, y capaz. Ahí vas a encontrar la pared, claro. No, claro, cuando vos me preguntabas cuadritos, una parte que no te respondí de esos cuadritos, es que yo, una vez que decidí que iba a abrir cuadritos, estuve un mes leyendo, un mes o dos, leyendo otros espacios, y lo que notaba es que la mayoría de los blogs subían las noticias de las editoriales sin tocarles una coma prácticamente a las gacetillas, que las entrevistas, cuando las había, era esta pregunta-respuesta eterna, ilegible, o hiper especializada. Digo, recuerdo, en una comiqueando en papel, una entrevista, no sé si a Betty o a quién, que le preguntaban con qué lápiz dibujaba. A mí me chupa huevo. Estoy seguro que un montón de lectores, dibujantes de la comiqueando, les parecía fascinante. A mí, y me atrevo a apostar que al 99% de la humanidad esa pregunta le chupa un. En cambio, no sé si al 99%, sí, al 20% capaz le interesa más ¿y por qué tenías ganas de hablar de el impacto no sé, de la migración en tu pueblito perdido Arkansas? Me parece una pregunta más interesante Claro. que si usa un HB1. Está bien, está muy bien. Pero bueno, yo busqué, vi que faltaba eso y ocupé el lugar. Creo que cubrimos todo. Súper interesante, en serio, Andrés, porque yo es la primera vez que interactúo con vos. Bueno, moderaste una charla sin éramos una vuelta en Crack Bang Boom, pero éramos un grupo. Sí. Pero nada, la verdad que súper, súper interesante. Nos queda la pregunta más rica y la que todo el mundo espera, que son las recomendaciones. Son 4, tenés que elegir bien. ¿Eh? Eh, Qué, qué bueno, complicado, ¿eh? qué complicado, qué Cuánta presión. complicado. Bien. Sobre todo por esto que decía antes, que a la gente le debería chupar un huevo también. Pero bueno, vamos a intentar. Eh, Carlos Gardel de José Muñoz y Zampayo. Uh, librazo, librazo. ¿No se tengo que Sí. justificar ese? No, no, mezcla tus dos pasiones, perfecto. Claro. No, Sí, igual vamos a decir algo. Espera, esto sí, estaría bueno para darle un poco de contexto al lector. Eh, la última gran obra del dúo, digamos, es eso, es la obra de madurez de ellos dos, eh, con sí, José es todavía la obra. entero, digamos, está entero, en el libro es impecable, el dibujo es maravilloso, y Zampayo, nada, dos tangueros, básicamente. Sí, son más que dos, si bien son dos tangueros, son sobre todo dos tipos reflexionando sobre qué es lo que es el ser. Es una reflexión sobre el ser nacional, Ah, llamémoslo así. ¿Sí? Y me parece que ahí es hiper rico. Eh,
no solo esto, es Muñoz Prendido Fuego, en dibujo, también fue el libro que usaron los franceses como excusa para decir, bueno, vale, le damos el Gran Premio a Muñoz y a Zapallo, que además le damos el Gran Premio, en realidad necesitaban la excusa, porque esto me lo dijo un curador de Angoulême. Ellos dos son los que empiezan la historieta política francesa. Digo, para dimensionar un poco el peso en la historia de la historieta de esos. Dicho esto, yo sé que todos los autores que voy a recomendar ahora me van a decir que les da vergüenza estar en ese listado. Y los voy a entender, pero bueno, a mí me pidieron recomendaciones. Toda la saga Dora de Minaber, toda. Ok. Eh, ¿Por yo, qué sé que motivo? por, Empecemos por yo ahí. sé que por momentos es lenta para muchos lectores. Yo creo que tiene un laburo de documentación impecable, tiene una línea clara, bellísima, como no hay otra en el circuito. Eh, Generó un efecto de lectura muy interesante cuando Ignacio firmaba solo con su apellido en las Fierro, en el que muchos lectores estaban convencidos de que era mujer Es verdad. por la pulcritud de su trazo, con lo cual reveló mucho del machismo y del prejuicio presente en los lectores de historieta. Me pareció una operación simbólica maravillosa. Eh, y además es una novela de espías, que no parece ser una novela de espías. Sí, detrás del costumbrismo y de la reconstrucción histórica hay toda una trama ahí atrás, ¿no? Que Claro. va Y me progresando lento, eso es verdad. Pero a mí me gustan mucho los últimos dos de toda la saga, porque son los que uno ya por ahí más familiarizado está con ese universo y se hace mucho más liviano y mucho más automática la lectura. O sea, uno se concentra más en lo que pasa que en descubrir los personajes. ¿Y en qué le pasa a los personajes? Sí, sí, es cierto. Por eso dije todas las. Eh, pero bueno, yo la disfruté siempre desde el minuto. Además me gustan mucho los relatos que son, que no cumplen estrictamente con las expectativas de lo que el género Claro. o de lo que el género prescribe más. Y ahora me voy a otro extremo y me desdigo de lo que acabo de decir y te digo que Almer de Manuel Loza me parece hermoso. No solo me parece bellísimo el laburo que Manu hace con acuarelas, pero además me parece una historieta increíblemente sincera, que eso le falta mucho a la historieta de aventuras, de superhéroes y de género fantástico que se publica en Argentina. Salvo casos muy particulares, pienso en Dolores Alcatena y alguno más, en general no hay tanto corazón puesto ahí. Ujú. Y tener un caballero artúrico después de un ataque de pánico es hermoso. Y que después además te cita Perón, dame el paravalancha que quiere ir a gritar. Claro. Eh, Eso, me parece cierra por todos lados, que la podés leer además sin calentarte en todo ese subtexto, y es hermosa, y se rebanca. Eh, y que funciona de todos lados. Estoy esperando que salga el segundo libro. Y Eh, además, en esto que ya se empezó a publicar online, yo hace poquito lo entrevisté a Manu y por Estrella Roja y me mostró las primeras 8 páginas. Digo, che, pero esto va sin diálogo, ¿no? No, no, me falta agregar 2 globitos. Digo, se entendía de punta a punta. Ahí también ves que a lo largo de Almer, Manu evolucionó sí, ni como hablar. narrador y está afiladísimo, es hermoso y me gusta que sea uno de los libros que les va bien. Yo a Almer lo descubrí a través de las revistitas de Panzarama, donde él Claro. era parte, y yo hice una reseña hace 1000 años atrás y decía, bueno, tanto él como del Santa, que era otro dibujante ahí, que eran dos prodigios, porque no se podía creer lo que dibujaban, era impresionante.
impresionante. Y Almer tiene eso, la línea digamos, de todo Almer es de un cuidado absoluto en el dibujo. A mí cada vez que lo miro tengo esa misma sensación que tuve la primera vez. Bueno, y la última. La última, Poncho fue de Solete. Y estuvo Bien. difícil. En realidad, a ver, te agregaría como extra Virus Tropical, que no es argentina, es latinoamericana. Y hace poquito me encantó mucho el Nuevo Milenio de Rocío Espina. Me quedo con Solotero por el peso que Ujú. tiene. Me parece que, no voy a decir que es la Maitena de esta generación, porque me parece que la obra de ella rompe con muchas cosas. Y elijo Poncho fue porque me parece el más redondito, podría haber elegido alienígena no, se me está Sí, confundiendo el nombre. yo sé cuál No, es. alienígena Es el de es el de Mamone, de Femimutancia, que Julia Mamone, también está muy exacto. bueno. También está muy bueno, hace un laburo, una reflexión sobre los cuerpos, que está buenísimo. Eh, lo que me parece que Sole, además de ser una dibujante increíble y de ser increíblemente sensible, no escribe desde el manual, no escribe desde lo que se supone que puede o debería decir. Y esa incorrección no viene desde la incorrección política berreta del hacerse el cascotero, viene porque es de lo que tiene adentro. E incluso ves que algunas ideas de ella cambian de libro a libro. Ujú. Porque es ella poniendo el corazón ahí, poniendo sus ideas y tratando de ver cómo piensa su dibujo. Eh, el dibujo de su último libro es distinto al de Poncho Fue. Y le Bien. preguntas a ella y te dice, y no, porque aprendí o estuve leyendo autores que trabajan la desproporción de las cabezas, así así, como forma de cuestionar los cuerpos hegemónicos de transmiten. Eso te habla de alguien que está leyendo y pensando sobre su obra Ujú. de un modo increíble. Y Poncho Fue, me parece, que además toca el tema de la separación, donde hay cuotas de violencia bastante densas, eh, y lo que me parece interesante es que ella las plantea como injustificables de ambos lados. No hay un punto en el cual vos digas que está bajando una línea súper obvia. Hay una reflexión sobre la violencia de pareja que excede eh, al, a lo que uno espera encontrar, a lo que es políticamente correcto poner. Otra vez, sin buscar ser cascotera. Y me parece que ahí está lo más interesante, porque hacerte el contestatario, en general, no sé, qué viejo, me aburre. Salvo que tengas muchísimo talento, Claro. no. Bien, bien. Em, Bueno, Andrés, nada, ha sido una de las entrevistas, creo que es la más larga de que hemos hecho hasta ahora, pero no te quería Bueno, cortar, la verdad es que me llevo un montón de me van a cosas. seguir puteando, así que un poquito más. Bueno, podemos poner el mail como para que te manden amenazas y denuncias e insultos, ¿eh? Eso no, no Está, hay problema. sigue en cuadritos, avecomics@gmail.com, sabe que puede. Bien, nada, muchas gracias. Hay un montón de cosas para pensar y llevarnos de todo esto, para al menos para mí y supongo para todos los que nos vean. Muchas gracias, en serio. Por favor, gracias a vos.